Bueno, buenas tardes. La clase de hoy es la de diseño a flexión debido a cargas concentradas. Es la última parte que nos quedaba de la unidad 7, referida a flexión y corte. Y ya habíamos visto todos los estados límites por flexión, por corte, y nos quedaban por flexión debido a cargas concentradas. Y las cargas concentradas muchas veces se dan en zonas donde no nos habíamos imaginado. Por ejemplo, en una viga, acá tenemos la unión de una viga con una columna, pero es una viga continua que transmite momento, ¿sí? Por lo tanto, al transmitir momento, si es un momento positivo, vamos a tener fuerzas de compresión arriba. Esto es de un ensayo, ¿sí? Normalmente sería al revés en todo caso, ¿sí? Tendríamos la fuerza de compresión abajo, pero ya que en el apoyo sería un momento negativo. Pero acá tenemos un momento positivo, tenemos fuerzas de compresión en el ala superior y tenemos fuerzas de tracción en el ala inferior. Entonces, acá, en esta zona, fíjense, se está aplicando prácticamente una carga concentrada de compresión y está produciendo el pandeo local del alma de la columna, ¿sí? Esto se soluciona fácilmente. Acá tienen la solución. Se pone una chapa rigidizadora, ¿sí? Acá se la ha puesto en los dos lados porque puede ser un momento que se invierte, por ejemplo, debido al sismo. Y eso evita el pandeo local del alma. Ahora acá se dio otra falla, que es pandeo local del ala de la viga, ¿sí? Pero bueno, lo que estábamos reforzando acá, fíjense que con esos rigidizadores trabaja muy bien. Bueno, este es uno de los casos, pero en realidad pueden darse varios distintos y ahora los vamos a ir recorriendo a lo largo de la clase. Entonces, para hacer un pequeño repaso, cuando hablamos de flexión y corte, teníamos los siguientes estados límites. En general, tenemos el de plastificación, el de pandeo lateral torsional, el de pandeo local del ala y el de pandeo local del alma. Todos estos ya los habíamos visto. Cuando tenemos esfuerzos de flexión, tenemos asociados también esfuerzos de corte. Por lo tanto, siempre que verificamos a flexión, debemos verificar a corte también. Y vamos a tener por corte, los estados límites últimos por corte, plastificación del alma y pandeo local del alma. Esto también ya lo habíamos visto. Y ahora entonces vamos a ver cuáles son los estados límites debido a cargas concentradas. Yo ya se los había mencionado. Son flexión local del ala, aplastamiento del alma o fluencia del alma, pandeo localizado del alma, pandeo lateral del alma y pandeo por compresión del alma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen cargas concentradas, además de verificar estos estados límites, tienen que verificar los estados límites correspondientes a cargas concentradas según el caso, ¿sí? Según corresponda. Quizá no corresponde verificar todos, entonces tienen que analizar cuál de estas fallas se puede dar. Siempre la resistencia de diseño va a estar, digamos, la que va a gobernar el diseño va a ser la menor de cualquiera de todos estos estados, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir analizando y estudiando cada uno de estos estados límites. Primero, antes de eso, les voy a mencionar que las cargas concentradas pueden ser de dos tipos. Pueden ser una fuerza concentrada simple. Cuando tenemos una sola, por ejemplo, puede ser tracción en el ala inferior. Pueden ser, o sea, fuerzas de tracción o de compresión puntuales, ¿sí? Puede ser una de tracción, como estamos viendo acá, o puede ser una de compresión, cuando lo que hace es comprimir parte de la viga a la que se está aplicando. Y esa carga concentrada puede estar puntualizada en una línea de carga, como podemos ver acá, o puede tener un cierto ancho de aplicación, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Bien, ¿en qué caso se pueden dar esta de compresión? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, apoyo de viga sobre viga. Si esta es una viga
primaria y sobre ella apoya una viga secundaria, entonces vamos a estar en presencia de este caso, ¿sí? Y acá es un poco menos frecuente tener tracción en el ala inferior, pero podría ser para colgar algo, ¿sí? Podríamos tener ahí un perfil soldado para colgar algo por algún motivo, ¿no? Sí, eso depende del diseño particular. Y una de las cargas concentradas que por ahí no nos imaginamos es cuando tenemos el apoyo de la viga sobre la columna, ¿sí? Si la unión de la viga y columna no es de tal forma que la viga apoya lateralmente en la columna, si está por encima, entonces acá en la columna, digamos, vamos a tener una resultante única que nos va a producir, va a ser una fuerza concentrada simple de compresión sobre la viga, ¿sí? En ese caso habría que verificar en esta zona alguno de los estados límites por cargas concentradas. Otro de los casos es como el que les mostré en la diapositiva anterior, donde teníamos el título, que es cuando tenemos que transmitir momento de una viga, o sea, tenemos una unión de momento entre una viga y una columna, ¿sí? Ahí se da un par de fuerzas, donde de un lado vamos a tener tracción, del otro lado vamos a tener compresión, y en esta zona, entonces, tenemos unas cargas puntuales de compresión y de tracción, ¿sí? Si acá hacemos un corte, marquémoslo así, si hacemos un corte acá, a ver, quedó muy feo, y miramos hacia abajo, entonces vamos a estar viendo, ahí, ¿sí? Y miramos hacia abajo, vamos a estar viendo acá la columna vista desde arriba, y en coincidencia con la sala vamos a tener una carga puntual, ¿sí? Que se encuentra distribuida a lo largo del ancho del ala de la columna, ¿sí? Estas son fuerzas concentradas dobles porque se dan de a pares. Todo esto referido a cargas concentradas lo pueden encontrar en el CIRSOC en el capítulo K. Entonces ahora vamos a ver cada uno de los estados límites. Y el primero era flexión local del ala. La flexión local del ala se da siempre que tenemos cargas de tracción en el ala, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un perfil transversal o una chapa colgada de tal forma que de acá colguemos algo, ¿sí? Tiremos. ¿Y cómo se da? Ese estado límite último? Parte de esta carga de tracción se transmite directamente al alma de la viga, ¿sí? Es resistida por el alma de la viga. Pero lo que se encuentra más hacia los extremos se transmite a través de la flexión en el ala para llevar esa carga hacia el alma de la viga, ¿sí? Entonces, fíjense acá, no sé si alcanzan a ver que el ala de la viga está deformada por flexión. Serían como dos alas en voladizo. O sea, la ala está en voladizo de un lado y del otro. Bien. Entonces, la falla que se da es por la posible rotura de la soldadura en esa zona. ¿Cuándo se va a producir esta falla? Se va a producir, entonces, cuando la carga que yo le esté aplicando esté a lo largo de la mayoría del ancho del ala, ¿sí? Si esa carga tiene una longitud menor, fíjense acá, se ha usado una longitud de carga menor que el ancho total del ala, que va desde acá hasta acá, es B, el ancho total del ala, pero con una longitud menor, si esa carga, digámoslo al revés, si esa carga es mayor a 0,15 veces de B, entonces se puede producir la falla por flexión local del ala. Si es más cortita, se transmite directamente el esfuerzo de tracción al alma, ¿sí? También depende, por supuesto, del espesor del ala, ¿sí? Porque eso es lo que le va a dar la rigidez a flexión. Y si nosotros vemos en planta este perfil, acá estamos viendo el ala del perfil visto desde abajo, acá estamos viendo el alma de la viga en línea punteada,
la vemos en línea punteada porque está del otro lado, nosotros estamos viendo desde abajo, y acá tenemos transversalmente la chapa a partir de la cual aplicamos tracción al ala de la viga. Entonces, si nosotros lo vemos desde abajo, toda la zona que se encuentra involucrada del ala de la viga a flexión es esta que tenemos acá. Viene a ser como una losa empotrada en 3 lados, ¿sí? Por la continuidad del ala a lo largo de toda la viga. Entonces, como si estuviera empotrada en este punto, en esta línea, digamos, a lo largo de esta línea, y acá en esta zona. Esa distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta el empotramiento, bueno, todo esto se determina experimentalmente, es aproximadamente de 10 veces el espesor del ala, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que para desarrollar la resistencia a flexión del ala, se va a involucrar una longitud del ala de 10 veces del espesor para cada lado de la carga. Bueno, eso siempre y cuando nosotros estemos lo suficientemente alejados del apoyo, cosa que se pueda desarrollar el momento flector en todo este ancho de ala, ¿no es cierto? Porque si estamos muy cerca del apoyo, entonces quizá no podamos aprovechar de un lado el desarrollo de la resistencia a flexión, ¿sí? Entonces, cuando la longitud al apoyo es menor, o sea, esa distancia es menor a 10 veces el espesor, directamente lo que hacemos es reducir la resistencia nominal a la mitad, ¿sí? Porque no hay datos experimentales de eso. Bien, entonces la resistencia nominal va a ser la mitad de la otra. Cuando nos encontremos más en el medio, entonces va a ser total. La resistencia nominal total, ¿sí? Esa se determinó experimentalmente y la pueden calcular a partir de esta fórmula que es 0,625 por el espesor del ala por la tensión de fluencia del ala, el espesor al cuadrado. ¿Por qué acá habla de la tensión de fluencia del ala? En algún momento me hicieron una consulta porque en alguna de las fórmulas, en otras fórmulas, digamos, también discriminaba en la tensión de fluencia del ala o del alma. Bueno, eso prácticamente se da, esa diferencia, digamos, se da cuando nosotros estamos hablando de vigas híbridas. ¿Cuáles son las vigas híbridas? Son las vigas armadas en las cuales el material del ala y el del alma pueden llegar a ser distintos. No necesariamente son distintos, pero bueno, pueden llegar a ser distintos y en ese caso tenemos que usar la tensión de fluencia que corresponda. Se supone que nosotros tenemos que conocer el material y sus propiedades, ¿sí? Con el que estamos trabajando. Bueno, una vez que determinamos la resistencia nominal, como en todos los casos anteriores, como es en la filosofía LRF, tenemos que multiplicarla por el factor de reducción de resistencia. Con esto sacamos la resistencia de diseño y esa resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual que la tracción última que yo le estoy aplicando al perfil, ¿sí? En este caso el factor de reducción de resistencia es de 0,9. Llegado el caso de que no verifique a flexión local del ala el perfil, la solución que tenemos es usar rigidizadores. Ya habíamos hablado de los rigidizadores, ya habíamos dicho que teníamos rigidizadores para aumentar la resistencia corte de una viga diseñada a flexión y corte, o como rigidizadores de fuerza. En este caso que tenemos cargas puntuales, bueno, son rigidizadores de fuerza. Y el rigidizador debe tener como mínimo la mitad de la altura de la viga, de altura. Tiene que cumplir con ciertas condiciones de rigidez y de relación de momentos de inercia entre el rigidizador y el alma. Eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos de corte. Tiene que cumplir, digamos, con ciertos requisitos. Y además de tener como mínimo la mitad de la altura de la viga, tiene que estar soldado al ala y al alma de la viga, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, ahí por las dudas, si no lo han visto, entonces es cuando TU es mayor
o sea, la resistencia requerida última es mayor que la resistencia de diseño, entonces es que tienen que poner el rigidizador. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Sí, decime, Francesco. ¿Tenés alguna duda? A ver, y cuando ponemos ese rigidizador ya no volvemos a verificar. No, en general no hace falta siempre y cuando el rigidizador cumpla. Tiene que cumplir con los requisitos de rigidez, de la relación de rigidez entre el alma y el ala, ¿sí? Eso de todas formas lo pueden encontrar, esas fórmulas que tiene que cumplir el rigidizador las pueden encontrar en la norma. Lo que hace básicamente es darle otro punto de apoyo a la placa esta y hacer que tenga más apoyo, ¿sí? Entonces ahí va a aumentar la resistencia a flexión del ala, ¿sí? Bien. Veamos entonces ahora el siguiente estado límite, que es el de aplastamiento del alma, pero en realidad yo prefiero que lo estudien como fluencia local del alma, ¿sí? Porque aplastamiento suena a una carga de compresión únicamente y en realidad esto es una fluencia local del alma que se puede dar tanto por una carga de tracción como una carga de compresión en el ala, ¿sí? Y esto aparece cuando tenemos cargas que ya no son necesariamente puntuales a lo largo del ancho de la viga, sino que tienen una distribución a lo largo del eje de la viga. Se considera puntual cuando esa distribución, o sea, esta distancia n de aplicación de la carga, que puede ser el ancho de otra viga que se apoye de una viga secundaria que se apoye sobre esta que sea la viga primaria, cuando ese ancho n es menor que la distancia d, ¿sí? Mientras mayor sea este ancho n, bueno, menos va a ser el efecto, digamos, dañino que pueda provocar en la viga primaria. Entonces, esta carga que nosotros tenemos se va a distribuir desde su punto de aplicación hacia el alma de la viga con una cierta pendiente, como podemos ver acá, que es de 1 en 2,5, ¿sí? O sea, si bajo 1 acá, acá tengo 2,5. Y a una distancia K, que es del punto de aplicación de la carga, que ya vamos a ver qué es esa distancia, en esa zona, en esa superficie del alma, se puede producir la fluencia local del alma. Por eso puede ser tanto por tracción como por compresión. Entonces, nosotros lo que tenemos que verificar es toda esa superficie que tiene una longitud de n más 5 veces K, va 2,5 para cada lado, ¿sí? Entonces, la resistencia nominal, fíjense, va a ser igual a n más 5 veces K, que es esa longitud, multiplicada por el espesor del alma, multiplicada por la tensión de fluencia del alma, ¿sí? Esto me está dando la máxima fuerza de compresión o de tracción que me va a soportar el alma en esa zona. Bien, esto es cuando tenemos la carga aplicada a una distancia del borde mayor a D, o sea, que se pueda desarrollar esta pendiente para los dos lados. Pero cuando tenemos la carga, como es en un apoyo, más cerca del extremo de la viga, entonces esa distribución de tensiones no se puede dar para los dos lados, por lo tanto tomamos directamente para un lado, fíjense, n más 2,5 veces K, que sería esta distancia desde acá hasta acá, por el espesor del alma, por la tensión de fluencia del alma, ¿sí? Y de esa forma sacamos la resistencia de diseño. Una vez que tenemos, perdón, la resistencia nominal. Una vez que tenemos la resistencia nominal, multiplicamos por el factor de reducción de resistencia, que en este caso, para este estado límite es 1, y esto debe ser mayor que la fuerza que estemos aplicando de compresión o de tracción según sea el caso. Bien,
¿Cuánto vale esa distancia acá o qué es esa distancia acá? Esa distancia acá es la distancia a la cual nosotros vamos a verificar la afluencia local del alma y lo vamos a hacer donde empieza el alma. Y se considera que el alma empieza, fíjense, a una distancia del espesor del ala más, en el caso de perfiles laminados, la curvita que nosotros tenemos, el radio ese sería para llegar al ala, ¿sí? Entonces esa es la distancia acá en el caso de secciones laminadas y en el caso de secciones soldadas, de esto ya en algún momento habíamos hablado, no sé si lo recuerdan, esta distancia acá es el espesor del ala más el cateto de soldadura, ¿sí? Entonces ahí donde tenemos el menor ancho de alma es donde verificamos la afluencia. En el caso de que no nos verifique, bueno, lo que hay que hacer, igual que en el caso anterior, es agregar los rigidizadores transversales y esos rigidizadores, como es por fluencia, bueno, tienen que estar de los dos lados, soldados al alma y soldados al alma y al ala, ¿sí? Y como mínimo también tienen que tener la mitad de la altura del alma. Pueden ser más largos también. Y los ponemos en la zona donde estamos aplicando la carga concentrada, o sea, si estamos aplicando la carga concentrada en el ala superior, bueno, los tenemos que unir al ala superior, y si la estamos aplicando en el ala inferior, bueno, los tendremos que poner en el ala inferior. Bien, en el siguiente estado límite que teníamos es el de pandeo localizado del alma. El pandeo localizado del alma se da de esta forma, como pueden ver acá, cuando tenemos una carga puntual, en una zona localizada se produce el pandeo del alma debido a que en esta zona va a estar comprimida el alma, ¿sí? Si lo vemos de frente, va a ser una pequeña zona donde se ve el pandeo. En este caso, como les decía, igual que les decía en el anterior, si esta longitud o este ancho de aplicación de la carga o de apoyo, mientras más grande sea, bueno, menos va a ser la probabilidad de que se dé esta falla, ¿sí? O sea, si n es mayor que d, la probabilidad de esta falla va disminuyendo. Ahora, mientras que n sea aproximadamente igual a D, entonces sí se corre riesgo de que se dé esta falla. Y la determinación de la resistencia nominal depende de la distancia al borde que se encuentre la carga puntual. Si la distancia es mayor a D sobre 2, o sea, a partir de cierto punto más hacia el medio de la viga, entonces vamos a determinar la resistencia nominal con esta fórmula. Fíjense que está en función del espesor del alma al cuadrado, n, que es la longitud de apoyo de la carga puntual, d, que es la altura de la viga, TW es la relación entre espesores del alma y del ala, la tensión de fluencia del alma, ¿sí? Porque depende de esta zona el pandeo, y nuevamente la relación de espesores. En cambio, si la distancia al borde es menor a D sobre 2, quiere decir que si la carga está más bien cerca del apoyo, entonces la determinación de la resistencia nominal va a depender de la relación entre N y D. Si es menor a 0,2, vamos a tener esta fórmula, y si es mayor a 0,2, vamos a tener esta otra fórmula. Y las variables de las cuales depende son las mismas que teníamos acá. Una vez que determinamos la resistencia nominal, nuevamente verificamos, sacamos nuestra resistencia de diseño, que en este caso el factor de reducción de resistencia es de 0,75, y verificamos que la resistencia de diseño sea mayor que la resistencia última o requerida. En el caso que esto no verifique, nuevamente la solución es poner rigidizadores. En este caso se pueden poner de un lado o de los dos lados del alma, ¿sí? Deben ir soldados al ala donde se está aplicando la carga y al alma para poder redistribuir bien el esfuerzo.
Bueno, igual que en todos los otros casos, el rigidizador tiene que ser como mínimo, tiene que tener la mitad de la altura de la viga, ¿sí? Si no, puede ser más largo. Acá estábamos viendo un corte, el rigidizador de frente, y acá está indicado este corte. Bien. El siguiente estado límite es el de pandeo lateral del alma. El pandeo lateral del alma se da dependiendo cómo sea el arriostramiento del ala superior del perfil en el cual estamos aplicando la carga puntual, ¿sí? Se da siempre por cargas simples de compresión en el ala. Y tenemos dos opciones, que el ala superior esté arriostrada, como es este el caso, de alguna manera, por ejemplo, podemos tener un entrepiso acá que le impida desplazarse al ala superior, y la otra opción es que no sea así, que no tengamos ningún arriostramiento en esta zona. Bueno, en el caso que tengamos el ala comprimida, la rotación impedida, prefiero que vean esta deformada de acá que es un poco más clara. Si tenemos acá el desplazamiento impedido del ala superior, entonces el pandeo se produce más o menos de esta forma. Es como si tuviéramos empotrado arriba y articulado abajo, ¿sí? En ese caso, la resistencia de diseño va a depender de esta relación entre la altura de la viga y el espesor del alma, dividido la relación entre esta L es la longitud no arriostrada, o sea, a partir del punto de aplicación de la carga, yo tengo que analizar el ala comprimida y determinar cuál es su longitud no arriostrada en las dos direcciones y tomar la que sea mayor de las dos, ¿sí? Eso dividido el ancho del ala. Si es menor que 2,3, bueno, entonces la resistencia nominal la determinamos de esta forma, donde acá todas las variables creo que las conocen, salvo este CR, que es un coeficiente que se los da ahí la norma y depende de la relación entre el momento último y el momento de fluencia de la viga que están analizando, ¿sí? En cambio, si esta relación es mayor que 2,3, entonces este estado límite de pandeo lateral del alma no es necesario verificar, no es aplicable. ¿Cuál es la solución si esto no verifica? Bueno, por supuesto, una vez que tienen la resistencia nominal, sacamos la resistencia de diseño, la comparamos con la resistencia última y si la resistencia de diseño es mayor, entonces verifica, ¿sí? En este caso el factor de reducción de resistencia es de 0,85. Pero si esto no verificara, entonces la solución, igual que todos los otros casos, es poner los rigidizadores. Tienen que cumplir lo mismo, ¿no? Que la altura sea mayor a la mitad, la altura del rigidizador sea mayor a la mitad de la altura de la viga. Esa es una de las soluciones. Y la otra de las soluciones es arriostrar el cordón traccionado, ¿sí? Para evitar que se produzca esta rotación, y ahí lo que estaríamos tratando de hacer es pasar a una situación de empotrado a empotrado. Entonces la resistencia pandeo del alma va a ser mucho mayor. ¿Se entiende? Sería como un empotrado a empotrado. Bueno, otra de las opciones, les había dicho yo, era que el ala superior no esté arriostrada, ¿sí? No esté impedida del desplazamiento. Y fíjense la deformada acá. Entonces, en ese caso, el pandeo que se da es como el pandeo del alma, es como si estuviera en una situación de articulado, ¿sí? Si es esta la situación, entonces la resistencia de nominal nuevamente depende de esta relación, que si es menor que 1,7, la determinan con esta fórmula, que es muy parecida a la otra, solo cambia que acá es 1 más 4, y acá es 1 más 0,4, perdón, y acá es directamente 0,4. Y si esta relación es mayor que 1,7, tampoco es aplicable este estado límite, ¿sí? ¿Cuál es la solución si no les verificara? Nuevamente verificamos, ¿no es cierto?, la resistencia de diseño versus la resistencia última.
Y si no les verificara, la única solución que tienen en este caso, ya los rigidizadores no funcionarían muy bien, es la de rigidizar el ala superior y el inferior, ¿sí? Para evitar estos giros y los desplazamientos de las alas, ¿sí? Y así evitamos el pandeo lateral del ala. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? Bien. Bueno, y este, que es el último estado límite, es el de pandeo por compresión del alma, que es el que yo les había mostrado en la primera foto, ¿sí? Que es cuando tenemos una viga continua en la cual se debe transmitir el momento de un lado al otro a través de una unión con una columna. Entonces, en este caso, como yo les había dicho, como es un apoyo, lo más común es que tengamos un momento negativo. Por lo tanto, vamos a tener tracción en el ala superior y compresión en el ala inferior. Eso lo que hace directamente es, en el caso de tracción, puede darse el estado límite por flexión del ala, ¿no es cierto? Que fue el primer caso que vimos. Y en el caso de compresión, bueno, se puede dar esto de pandeo por compresión del ala, ¿sí? Al tener dos fuerzas, opuestas, colineales y de igual valor, aplicadas al perfil, bueno, puede producirse el pandeo por compresión del alma. En ese caso, la resistencia nominal se determina con esta fórmula, ¿sí? Pero que es válida únicamente cuando la relación entre N y D es menor que 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que N tiene que ser menor que D, menor que la altura de la viga, o sea, el ancho de aplicación de la carga tiene que ser menor que la altura de la viga. Si no, la fórmula es válida y en ese caso tienen que verificar el alma como si fuera una columna comprimida, una placa comprimida. Si la resistencia, bueno, la resistencia nominal multiplicada por el factor de reducción de resistencias les permite sacar la resistencia de diseño, en este caso el factor de reducción de resistencias de 0,9, y esto debe ser mayor que la carga última o requerida. Cuando nos encontramos cerca del apoyo, no hay datos experimentales que nos determinen la resistencia nominal, por eso directamente la norma lo que adopta es la mitad de la resistencia nominal que tenemos acá, o sea, estamos cerca del apoyo, entonces la resistencia nominal vale la mitad, ¿sí? Y si nos encontramos a una distancia mayor a D sobre 2, que es la altura de la viga dividido 2, más hacia el centro de la viga, entonces sí, determinamos resistencia nominal con esta fórmula. Bueno, acá si hacemos un corte de este perfil que se encuentra solicitado a fuerzas dobles de compresión, acá vemos el corte, entonces fíjense, vamos a tener una carga acá de compresión y otra acá, que es un par, entonces en este caso sí los rigidizadores, si es que no verifique y tenemos que poner rigidizadores, tienen que ir entre las dos alas que tenemos, ¿sí? Tienen que ir soldados al ala y al alma, ¿sí? Y tenemos que poner un par de rigidizadores. Bien, bueno, como les decía, todos los requisitos o las condiciones para diseñar esos rigidizadores las tienen en la norma o en el libro de Troglia. Y también está especificado en el diseño de esos rigidizadores cuánto es la carga que tienen que soportar. Generalmente es un porcentaje de la carga que le estamos aplicando, ¿sí? Lo mismo que estas uniones, estas soldaduras, hay que diseñarlas con un cierto porcentaje de la carga que nosotros estamos aplicando. Acá creo que me olvidé mencionarle, en el caso de esta solución de arrostrar el ala traccionada o el ala traccionada y el ala comprimida, el elemento que vaya a arrostrar esas alas tiene que tomar
aproximadamente el 1% de la carga puntual que yo le estoy aplicando, ¿sí? Generalmente esas cosas de este tipo se diseñan con esos criterios, ¿sí? Que esos rigidizadores, esas cosas tienen que resistir un cierto porcentaje de la carga que yo le estoy aplicando al perfil. Bueno, esta clase la verdad que era bastante cortita, ¿sí? Con eso estaríamos terminando ya el tema de flexión y corte y, y creo que quedan pendientes algunas cositas de compresión y ya estaríamos terminando con toda la parte teórica en cuanto a perfiles laminados. No sé si ahora tienen alguna consulta que quieran aprovechar, si les quedó alguna duda para que resolvamos. Por el momento nada. Bueno, perfecto. Entonces con esto ya estaríamos terminando la clase y nos estaríamos viendo el próximo martes. Los espero entonces.